Hola, nosotros somos el grupo 36 y el tema que elegimos es sensores de todo tipo, tacto, dolor y temperatura. Vamos a empezar hablando sobre los receptores sensoriales. Estos son estructuras especializadas y sensitivas ubicadas en tejidos de órganos sensoriales de todo nuestro cuerpo. Tienen como función principal detectar y responder a estímulos externos. Estos estímulos se convierten en señales eléctricas que viajan a la médula espinal y posteriormente al cerebro a través del sistema nervioso. Se pueden clasificar según la sensación evocada en visión, audición, tacto, olfato y gusto. Los objetivos de nuestro trabajo son conocer los distintos sensores de nuestro cuerpo, identificar los distintos receptores cutáneos, reconocer el funcionamiento del tacto, entender cómo funcionan los termorreceptores y comprender cómo funcionan los tipos de nocioceptores. Por otro lado, tenemos a los receptores cutáneos, que estas son fibras nerviosas libres o dentro de estructuras como pueden ser los tejidos de los diferentes órganos que son sensibles a los estímulos externos. Estos se distribuyen en las diferentes capas de la piel. En la epidermis, que es la capa más superficial de nuestra piel, encontramos lo que son los discos de Merkel, que son sensibles al tacto ligero, y los corpúsculos de Meissner, que son sensibles a tacto más intenso. Luego en la dermis encontramos los receptores de estímulos térmicos, como lo son el corpúsculo de Ruffini y el corpúsculo de Krauss. El corpúsculo de Ruffini se caracteriza por ser sensible al calor y el de Krauss es sensible al frío. Y en la hipodermis, que es la capa más profunda de nuestra piel, se encuentran los receptores sensibles a presión, como lo son el corpúsculo de Golgi y el corpúsculo de Pacini, donde el corpúsculo de Golgi es sensible a presiones poco intensas y el de Pacini es sensible a presiones más intensas. Tacto. El tacto es uno de los sentidos humanos que permite percibir las cualidades de los objetos medios, tales como la textura, presión, temperatura y dureza. También es el que nos permite sentir ciertos estímulos que luego se convierten en placer y en dolor. Las sensaciones percibidas por el tacto son de tres tipos y se transmiten al cerebro por vías distintas. Está la sensibilidad protopática, que es la más primitiva y poco diferenciada, que responde a las sensaciones más gruesas y amplias. Después está la sensibilidad empríctica, que es la más fina, localizada y exacta, que permite apreciar estímulos em, de poca intensidad, permitiendo reconocer formas y tamaños. Por último está la sensibilidad termoalgésica, que son aquellas que se involucran con la temperatura y el dolor. El tacto es fundamental para la vida, ya que nos alerta constantemente de la situación en que nos encontramos, nos permite comunicarnos con otros seres humanos a través de abrazos, apretones de manos, etc. Primero que nada, ¿qué es la temperatura? La temperatura es la magnitud con la que se mide la cantidad de calor o frío que hay en un cuerpo o que se percibe. Está relacionado con la sensación térmica que se tiene al palpar o coger un objeto en nuestro alrededor. Encontramos tres tipos diferentes de temperaturas en el cuerpo humano. Está la central, que se trata de la temperatura que tienen los componentes de la cabeza, las cavidades torácicas y los abdominales. Y esta se mantiene constante. Después la superficial, que es la que tenemos en la piel, el tejido subcutáneo y la masa muscular. Este aumenta o disminuye dependiendo de la temperatura ambiental. Después la corporal, que es la suma de la temperatura en central y la superficial, multiplicada por la temperatura ambiental que haya en el ambiente. Cabe destacar que la temperatura del cuerpo humano está entre los 36,5 y 37 grados Celsius. Ahora sí, los termorreceptores, que son estructuras que van a recibir en estímulos sensitivos, la función de estos es captar todos los estímulos y transmitirlos hasta el sistema nervioso central, o sea, al cerebro, donde se genera la sensación y se ejecuta una respuesta si es necesario. Es así gracias a estos receptores que van a estar inervados por los denominados nervios sensitivos, que están compuestos por neuronas que están inervados a un receptor. Entonces, este se activa por ese estímulo, pasa el estímulo por esa primera neurona, esta hace sináptica con otra y así hasta el cerebro. Los termorreceptores del ser humano se activan cuando se encuentran en contacto con una temperatura inferior a 20 grados y sin embargo son extremadamente sensibles a temperaturas superiores a 30 grados.
Por otra parte, los termorreceptores que se encargan de detectar el calor se activan cuando están expuestos a temperaturas superiores a 41 grados y son sensibles a cambios que superan la temperatura de la piel. En la piel tenemos dos termorreceptores, que son las cápsulas de Ruffini y las de Krauss, como se puede observar en la imagen. Las cápsulas de Ruffini se encuentran fundamentalmente en las palmas de las manos y los dedos de los pies y son receptores sensibles al calor, formados por tejido conjuntivo, el cual se halla muy ramificado por las fibras nerviosas. Después los corpúsculos de Krauss, que son receptores sensibles al frío, que son esféricos, están formados por tejido conjuntivo y en su interior penetra y se ramifica la fibra nerviosa. Se encuentran en la lengua y en los órganos sexuales. También tenemos otros receptores, como se dijo anteriormente, que son los mecanorreceptores, que son las cápsulas de Meissner que responden a energía mecánica. La lengua es el órgano donde más se encuentran los termorreceptores, además son los responsables de iniciar las acciones para combatir el frío o el calor, como la sudoración, el temblor, la vasoconstricción o la vasodilatación. Bueno, ¿cómo llega la información al cerebro? La información dentro del sistema nervioso es manejada por 3 tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales, que son las que mandan información desde los tejidos del cuerpo y los órganos sensoriales hacia la médula espinal. Cuando el cerebro procesa esa información, involucra una segunda clase de neurona, que son las interneuronas, que forman su sistema de comunicación interno. Como resultado de ese procesamiento, el sistema nervioso central manda instrucciones hacia los tejidos del cuerpo por medio del tercer tipo de neurona, que son las motoneuronas. El sistema nervioso puede ser entendido en 3 términos funcionales. 1, en un estado de alerta recogiendo información. 2, el procesamiento de esa información. Y 3, la activación del cuerpo para responder adecuadamente. Arco reflejo es un mecanismo del sistema nervioso central que se activa como respuesta a un estímulo del medio externo. Es un acto involuntario, ya que la información no viaja al cerebro. Un ejemplo es cuando nos pinchamos o quemamos el dedo. Atinamos a sacarlo enseguida y se activa el arco reflejo. Directamente la raíz sensitiva viaja hasta el asta posterior de la médula espinal. Hay una interneurona entre el asta exterior y posterior, ya que contacta con una motoneurona y ya se da la información al músculo para que retire ese sector del cuerpo. Los sensores del dolor en el cuerpo humano son principalmente neuronas especializadas llamadas nociceptores. Estos detectan estímulos nocivos o dañinos, como calor extremo, frío intenso, presión excesiva o productos químicos irritantes, y transmiten señales de dolor al sistema nervioso central para alertar al cuerpo sobre posibles lesiones o amenazas. Es una respuesta importante para proteger el cuerpo y evitar daños adicionales. Existen varios tipos de sensores del dolor o nociceptores en el cuerpo humano, cada uno especializado en detectar diferentes tipos de estímulos nocivos. Algunos de los principales tipos de nociceptores incluyen los nociceptores térmicos, que detectan estímulos de temperatura extrema, como calor o frío intenso; nociceptores mecánicos, que responden a estímulos mecánicos como presión, pinchazo o lesiones por traumatismo; nociceptores químicos, que son sensibles a productos químicos irritantes o dañinos como sustancias ácidas o alcalinas; nociceptores polimodales, pueden responder a múltiples estímulos nocivos, incluyendo el calor, presión y productos químicos; nociceptores viscerales, que se encuentran en las vísceras, órganos internos, y detectan estímulos nocivos en esas áreas. Que no cortaba. Estos sensores del dolor trabajan en conjunto para alertar al cuerpo sobre situaciones potencialmente peligrosas y desencadenar respuestas de dolor para protegerlo de posibles lesiones o daños. Su función es enviar señales del sistema nervioso central para que el cuerpo pueda tomar medidas para protegerse, como retirar la mano de una superficie caliente o evitar una lesión más grave. En resumen, los sensores del dolor son esenciales para la supervivencia y la protección del organismo. Acá está la bibliografía y muchas gracias.